No pretendo ayudar a todas las personas, porque sé que no todos están listos para escuchar la voz que habita en su interior. Esa voz, que suele estar ahogada por el ruido del mundo exterior, es la que guarda las respuestas más profundas y sinceras. Pero no todos están preparados para escucharla. A veces, las distracciones externas, las expectativas sociales y el miedo a enfrentarnos a lo que realmente somos nos impiden detenernos y escuchar. La sanación del alma, ese primer paso hacia una nueva vida llena de significado, no es un camino sencillo. Requiere valentía, paciencia, y sobre todo, una disposición a aceptar lo desconocido dentro de nosotros mismos. Lo sé bien, porque cuando inicié mi propia travesía, estaba perdido. No tenía claro por dónde empezar ni qué dirección tomar. Estaba lleno de dudas, de inseguridades, de miedos que parecían insuperables. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podía continuar viviendo en esa desconexión interna. Sentía un vacío que nada en el mundo exterior podía llenar, ni las relaciones, ni el éxito profesional, ni los bienes materiales. Era un vacío existencial, una falta de propósito que me llevó a buscar algo más profundo, algo más real. La vida, con su sabiduría infinita, a veces nos pone en situaciones que parecen duras, pero que son necesarias para nuestro crecimiento. Así fue como, a través de experiencias de dolor, frustración y soledad, me encontré con algo inesperado, el silencio. No se trataba del silencio habitual que experimentamos cuando el ruido exterior cesa por unos momentos. Era un silencio diferente, uno profundo, lleno de una sabiduría que jamás había experimentado antes. Era como si, en ese espacio de quietud, las respuestas que tanto había buscado comenzaran a emerger, no desde afuera, sino desde lo más profundo de mi ser. Ese silencio, que en un principio me asustó, porque me confrontaba con todo aquello que había estado evitando, se convirtió en mi maestro. Me enseñó a escucharme a mí mismo, a observar mis pensamientos y emociones sin juzgarlos, a aceptar mis imperfecciones y miedos sin intentar huir de ellos. En ese silencio, encontré una verdad que estaba esperando ser descubierta: la verdadera paz y sanación no vienen de fuera, sino de dentro. Y para encontrarla, primero debemos atrevernos a detenernos, a estar en silencio y a enfrentar lo que somos. Este proceso de sanación del alma no es lineal ni está exento de dificultades. Hay días en los que el ruido del mundo exterior intenta regresar, en los que las dudas resurgen y parece más fácil volver a los viejos patrones. Pero cada vez que vuelvo a ese silencio, cada vez que me permito simplemente ser, sin expectativas ni presiones, siento que estoy más cerca de mi verdadero ser, de esa paz que no depende de nada ni de nadie más. Es por eso que no pretendo ayudar a todas las personas. No porque no quiera hacerlo, sino porque sé que no todos están listos para recorrer este camino. Algunos necesitan más tiempo, más experiencias, antes de estar preparados para enfrentarse a sí mismos. Y está bien, cada uno tiene su propio proceso. Pero para aquellos que estén listos, para aquellos que sientan esa necesidad de algo más profundo, les digo, el silencio es el camino. Escuchar la voz que habita en tu interior es el comienzo de una transformación que no tiene vuelta atrás. La sanación del alma no es un destino al que llegamos de una sola vez. Es un viaje continuo, una práctica diaria de volver a uno mismo, de escuchar, de soltar, de aceptar. Y aunque al principio puede parecer intimidante o doloroso, con el tiempo, ese silencio profundo se convierte en el espacio más seguro y reconfortante que uno puede habitar. Es allí donde reside la verdadera sabiduría, una sabiduría que no viene de libros ni de enseñanzas externas, sino de la conexión con nuestra propia esencia. Este encuentro con el silencio cambió mi vida. Me mostró que, a pesar de los desafíos, las respuestas siempre han estado dentro de mí. Todo lo que necesitaba era detenerme, escuchar y confiar en ese proceso. Si estás listo para comenzar tu propio viaje, te invito a que también te encuentres con ese silencio. Allí, descubrirás todo lo que siempre has estado buscando. Hace algunos años, vivía atrapado en un ciclo interminable de ansiedad, esclavo de las exigencias externas y las expectativas de la sociedad.
Sentía que el mundo me pedía constantemente ser alguien, alcanzar algo, cumplir con ciertos estándares. Pero, a pesar de seguir ese guión social, dentro de mí había un vacío profundo, una desconexión total con lo que realmente quería ser. Cada meta cumplida, cada reconocimiento externo, solo parecía añadir más capas a una vida que no sentía como propia. Estaba viviendo para satisfacer a otros, para cumplir con lo que la sociedad había dictado como el camino al éxito y la felicidad, pero nada de eso llenaba mi ser. En esa época, buscaba desesperadamente la felicidad en las cosas materiales, en los logros profesionales, en la adquisición de bienes, en las validaciones externas. Creía que alcanzar esos hitos me haría sentir completo, que algún día, después de alcanzar una meta más, finalmente encontraría la paz. Pero lo que sucedía era todo lo contrario, cuanto más obtenía, más grande se volvía el vacío que sentía. Había una desconexión evidente entre lo que hacía y lo que mi alma realmente anhelaba. Sin darme cuenta, me iba sumergiendo en un pozo de insatisfacción que parecía no tener fin. Era como si estuviera caminando en una rueda interminable, siempre avanzando pero nunca llegando a ningún lugar significativo. Los días se sucedían llenos de una ansiedad silenciosa, una inquietud que no lograba entender del todo. Por fuera, todo parecía estar bien, estaba cumpliendo con las expectativas, alcanzando las metas, siguiendo el camino que se suponía que me llevaría al éxito. Pero por dentro, algo no encajaba. No me sentía alineado con mi verdadero yo, pero tampoco sabía cómo encontrar esa conexión que tanto anhelaba. Me preguntaba constantemente, ¿esto es todo? ¿Es esta la vida que realmente quiero vivir? Y aunque esas preguntas eran incómodas, las enterraba bajo capas de actividades, distracciones y obligaciones. No comprendía entonces que la verdadera paz no se encuentra en lo externo, en acumular más logros o cosas materiales. Esa paz que tanto anhelaba no podía ser comprada, ganada ni otorgada por alguien más. Estaba buscando en el lugar equivocado, porque la paz, esa calma profunda y duradera, reside en lo más profundo de nuestro ser. En esa conexión interior que solemos ignorar en medio del ruido y las prisas de la vida cotidiana. Pero en ese momento, no lo sabía. Seguía atrapado en la creencia de que la felicidad estaba en el próximo ascenso, en el próximo objetivo, en la siguiente validación externa. Lo que no comprendía era que mientras continuara buscando fuera de mí, seguiría siendo esclavo de esas exigencias externas. Viviría atrapado en ese ciclo de insatisfacción y ansiedad, porque el vacío que sentía no podía ser llenado con cosas ni con logros. La desconexión que experimentaba no era con el mundo exterior, sino conmigo mismo, con mi propio ser. No me había dado el espacio ni el tiempo para explorar lo que realmente me hacía feliz, lo que realmente me daba paz. Estaba viviendo según las expectativas de los demás, pero no había aprendido a escuchar las expectativas de mi propia alma. Esa realización no llegó de inmediato. Fue un proceso gradual, doloroso a veces, pero necesario. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que nada de lo que estaba buscando fuera de mí podría darme la paz que tanto deseaba. Empecé a cuestionar la búsqueda constante de logros externos, a preguntarme por qué seguía un camino que no me llenaba y, más importante aún, qué era lo que realmente quería para mi vida. Y con esas preguntas, comencé a darme cuenta de que el verdadero trabajo no estaba en cambiar el mundo exterior, sino en conectar con mi mundo interior. Ese viaje hacia adentro fue transformador. Descubrí que la paz, la verdadera paz, es algo que solo se encuentra cuando nos permitimos detenernos, escuchar y estar en armonía con nosotros mismos. No se trata de huir de las responsabilidades o de rechazar el mundo exterior, sino de encontrar un equilibrio, de aprender a vivir desde el centro de nuestro ser en lugar de dejarnos arrastrar por las expectativas y demandas externas. Cuando me di cuenta de esto, entendí que todo lo que había estado buscando fuera de mí ya existía dentro de mí. Solo necesitaba reconectar con esa parte de mí mismo que había estado ignorando durante tanto tiempo. Fue en uno de esos días oscuros y solitarios, donde la desesperación parecía envolver cada rincón de mi existencia, que algo dentro de mí comenzó a cambiar.
Estaba atrapado en un ciclo de pensamientos negativos y emociones que no podía controlar, y cada día parecía ser una repetición interminable del anterior. La sensación de vacío, de desesperanza, se había vuelto una constante. Me sentía perdido, como si estuviera caminando en una niebla espesa sin saber hacia dónde me dirigía. Había tocado fondo, y en ese momento, solo quedaba la opción de enfrentarme a mí mismo o seguir hundiéndome más. En medio de esa oscuridad, las palabras que había escuchado tantas veces, pero que nunca habían resonado con verdadera profundidad, comenzaron a tomar un nuevo significado. La verdadera libertad llega cuando dejamos ir lo que no podemos controlar. Esa frase, que hasta entonces solo había sido un concepto vacío, empezó a cobrar vida dentro de mí. Me di cuenta de que había estado aferrándome a tantas cosas, expectativas, miedos, resentimientos y especialmente, a la ilusión de que podía controlar todo lo que sucedía a mi alrededor. Esa necesidad de control, que pensaba me daría seguridad, solo me había llevado a una espiral de ansiedad y frustración. Fue en ese momento que comprendí que ya no podía seguir huyendo de mí mismo. Toda mi vida había estado tratando de escapar de lo que sentía, de evitar confrontar mis emociones más profundas. Había llenado mi tiempo con distracciones, compromisos y metas externas, creyendo que, si me mantenía lo suficientemente ocupado, nunca tendría que enfrentar lo que realmente sucedía en mi interior. Pero en ese día, rodeado por la soledad, me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando la verdad. El escape ya no era una opción, y la única salida era atravesar el dolor, enfrentar mis miedos y comenzar a soltar aquello que me estaba oprimiendo. Decidí entonces dar un paso que hasta ese momento me había parecido imposible. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire entrar en mis pulmones como si fuera la primera vez en mucho tiempo que realmente respiraba. Cerré los ojos, no con la esperanza de escapar, sino con la intención de enfrentar todo lo que surgiera. Empecé a practicar la meditación, no esperando milagros, no buscando una solución inmediata a mis problemas, sino simplemente dispuesto a observar mi mente, tal como era. Estaba cansado de luchar contra mis pensamientos y emociones, y en lugar de intentar controlarlos o huir de ellos, decidí dejar que fueran, dejar que existieran sin juicio ni resistencia. Al principio, la experiencia fue desconcertante. Mi mente estaba llena de pensamientos caóticos, recuerdos dolorosos y emociones reprimidas que parecían salir a la superficie con más intensidad que nunca. Cada vez que intentaba concentrarme en mi respiración, mi mente se desviaba hacia preocupaciones o miedos que había estado evitando durante tanto tiempo. Pero recordé otra enseñanza: no te aferres a los pensamientos, déjalos ir como las nubes que pasan en el cielo. Así que, en lugar de pelear con mi mente, comencé a observar esos pensamientos y emociones, dejándolos pasar sin aferrarme a ellos, como si estuviera viendo una película desde la distancia. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. A medida que continuaba con la práctica de la meditación, me di cuenta de que esos pensamientos y emociones que antes me parecían tan abrumadores empezaron a perder su poder sobre mí. Ya no me identificaba con ellos de la misma manera. Comprendí que no eran mis pensamientos ni mis emociones, sino el observador de ellos. Y en esa distancia que creé entre mi conciencia y mis pensamientos, encontré una paz que nunca había conocido. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo días en los que la desesperación volvía, en los que me sentía tentado a abandonar todo y volver a mis viejos patrones. Pero cada vez que eso sucedía, me recordaba a mí mismo que la verdadera libertad no estaba en evitar el dolor o en controlar las circunstancias externas, sino en soltar esa necesidad de control. En aceptar la incertidumbre de la vida, y en confiar en que, independientemente de lo que ocurriera en el mundo exterior, siempre tendría la capacidad de regresar a ese espacio de quietud dentro de mí. A través de la meditación, comencé a experimentar una transformación interna. Empecé a soltar las cargas que llevaba, a liberar las expectativas que tenía sobre mí mismo y sobre los demás. Aprendí a aceptar mis imperfecciones, mis fallos, y a ser compasivo conmigo mismo.
Descubrí que, aunque no podía controlar las circunstancias de la vida, sí podía controlar cómo respondía a ellas, y esa realización me brindó una sensación de empoderamiento que nunca antes había sentido. Así, lo que comenzó como un acto de desesperación, un intento de encontrar alivio en medio de la oscuridad, se convirtió en el comienzo de un camino hacia la libertad interior. Esa frase, la verdadera libertad llega cuando dejamos ir lo que no podemos controlar, dejó de ser solo una idea para convertirse en una verdad vivida. Y desde entonces, ha sido mi guía en cada momento de incertidumbre, recordándome que la paz no se encuentra en cambiar el mundo exterior, sino en transformar mi relación con él. Al principio, fue un desafío abrumador. Sentarme en silencio a observar mi mente parecía un acto simple, pero pronto me di cuenta de que no lo era en absoluto. Los pensamientos llegaban como olas incontrolables, cargados de viejas preocupaciones, miedos y frustraciones. Era como si, al detenerme, hubiese liberado una tormenta interna que había estado oculta por mucho tiempo. Cada pensamiento parecía más fuerte que el anterior, y con cada uno de ellos, mi frustración crecía. Me sentía impotente ante el caos de mi mente. Sin embargo, en ese momento de agitación, recordé una enseñanza budista que había escuchado: no te aferres al pensamiento, déjalo ir como el viento que se lleva las hojas caídas. Aquellas palabras, que en su momento habían sonado casi poéticas pero lejanas, comenzaron a tener un significado profundo para mí. Empecé a ver mis pensamientos como hojas sueltas, que aunque caían una y otra vez, no estaban destinadas a quedarse. No tenía que luchar contra ellos ni intentar controlarlos. Podía, en cambio, observarlos con curiosidad y dejarlos ir, permitiendo que pasaran como el viento que arrastra las hojas sin esfuerzo alguno. Este fue el principio de mi liberación. A medida que practicaba, día tras día, aprendí algo esencial: el desapego. El desapego no significaba rechazar mis pensamientos o emociones, sino dejar de aferrarme a ellos. Fue un proceso gradual, como aprender a soltar una cuerda que llevaba demasiado tiempo apretada en mis manos. Comencé a darme cuenta de que mis emociones y pensamientos no tenían que definirme ni controlarme. Aprendí a observarlos sin juicio, como si fueran simples visitantes temporales. Con cada sentimiento de miedo, de rabia o de tristeza que liberaba, algo extraordinario sucedía: una suave y silenciosa paz comenzaba a llenar ese espacio vacío que había dentro de mí. La paz no llegó de manera repentina, sino que se fue instalando lentamente, casi de manera imperceptible al principio. Pero con cada pensamiento que soltaba, con cada emoción que permitía ser y luego dejaba ir, esa paz se volvía más presente, más palpable. Comprendí, finalmente, que la sanación no es un acto de corregir o perfeccionar, sino de aceptar. No se trata de arreglar nuestras emociones o pensamientos, sino de permitirnos sentir plenamente, sin juicios, sin condenas. Descubrí que nos sanamos cuando nos damos permiso para ser humanos, para ser imperfectos, para ser vulnerables. Había pasado toda mi vida tratando de controlar cada aspecto de mi existencia, creyendo que la paz llegaría cuando todo estuviera bien. Pero lo que entendí a través de la meditación y la práctica del desapego fue que la paz no se encuentra en el control ni en la perfección. La paz ya está dentro de nosotros, solo espera ser reconocida. Y con cada respiración consciente, con cada momento de aceptación plena de lo que era, empecé a recuperar mi verdadero ser. Sentí que, por primera vez, estaba viendo el mundo con claridad, sin el filtro de las expectativas ni el peso de las emociones no resueltas. A lo largo de este viaje interior, descubrí una verdad aún más profunda: la verdadera fuerza no reside en lo que logramos externamente. No está en las metas alcanzadas, ni en las victorias visibles. La fuerza auténtica está en nuestra capacidad para aceptar lo que es, para vivir en armonía con el momento presente, sin tratar de forzar un resultado o controlar cada aspecto de nuestra vida. La serenidad que viene de estar en paz con el aquí y el ahora es una forma de fortaleza que, a menudo, se pasa por alto. Vivir con compasión hacia uno mismo y hacia los demás se convirtió en una práctica diaria.
Ya no se trataba de conquistar el mundo o de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de estar presente con lo que la vida me ofrecía, sin resistirme ni aferrarme. La paz interior, esa calma que tanto había buscado en el exterior, ya no era un anhelo lejano, sino una realidad presente. Se convirtió en mi brújula, en la guía que me acompañaba a cada paso, recordándome que no necesitaba cambiar el mundo exterior para encontrar la paz que siempre había estado buscando. Esta paz no era perfecta, ni constante, porque la vida está llena de altibajos. Pero ahora sabía que, independientemente de las circunstancias, siempre podía volver a ella, siempre podía regresar a ese espacio interior donde el ruido del mundo no llegaba. Y fue en esa simplicidad, en esa aceptación profunda de lo que es, donde encontré la verdadera libertad y fuerza que me han guiado desde entonces. Hoy, mi vida sigue teniendo desafíos, pero camino con una ligereza que antes no conocía. Ya no lucho contra la corriente de la vida, sino que me dejo fluir con ella, confiando en que cada experiencia tiene un propósito, que cada lección me acerca más a la serenidad que buscaba. No busco perfección, sino autenticidad, y esa autenticidad es la que me brinda la verdadera paz. Si esta historia resuena contigo, si sientes que ha llegado el momento de comenzar tu propio camino hacia la paz interior, te invito a reflexionar. El viaje hacia la sanación no tiene un destino final, es un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Y aunque el camino no siempre será fácil, recuerda que no estás solo. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir aprendiendo juntos cómo aplicar las enseñanzas budistas en la vida diaria. Comparte tu experiencia en los comentarios, y que juntos sigamos creciendo en este viaje hacia la paz interior. Recuerda, la paz está en ti. Solo necesitas detenerte, escuchar y dejarla florecer.